ganas de más, ¿verdad? También. Amén. Así que le voy a invitar al pastor Diego Vicen, un gran amigo de la casa. Amigo de la casa, ¿verdad? Y parte de la casa. Así que le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bueno, Diego está en Castellón junto con su esposa y sus hijas. Y Yago, si os podéis poner de pie también para daros la bienvenida, que han llegado esta mañana. Son muchos los que nos gustaría que estuvieran en nuestro aniversario, ¿verdad? La lista son, todos los años pensamos en quién traer, pero bueno, ellos son de esta tierra, son de España, bendicen esta tierra y nos bendicen cada vez que vienen, así que hoy va a estar con nosotros nuestro hermano, haciendo un gran esfuerzo para compartir con nosotros, así que abre tu mente, abre tu corazón, disponte ahí, vamos a orar. Señor, gracias por la vida de Diego. Gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto en él. Señor, abre ahora nuestra mente, nuestro corazón para estar receptivos a lo que tú tienes en esta tarde. Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de sus labios y hablando lo que tú has puesto en su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iba a decir que es un orgullo y satisfacción estar aquí, pero suena al emérito y no quiero repetir estas cosas. He estado muy contento, muy ilusionado, me he emocionado mucho escuchando los testimonios, me he emocionado mucho escuchando a Mari Carmen, siempre hablando desde el corazón, siempre hablando lo que ha vivido, lo que ha experimentado y nunca deja de seguir adelante, de pensar adelante, de que ha valido la pena el esfuerzo. Y es una frase que a veces repetimos mucho y que suena como muy manida y que lo volveríamos a hacer, pero es cierto, volveríamos a hacer las cosas y seguiríamos trabajando por lo que se ha conseguido. Yo os quiero felicitar, Iglesia Manantiales, por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestro cariño, vuestro amor. Os conozco desde hace mucho tiempo, formo parte de Manantiales desde hace mucho tiempo. Sé todo lo que cuesta parir, sé todo lo que cuesta levantar, consolidar, afirmar. Pero bueno, lo mejor está por venir, como dice vuestra pastora. Y confiar, porque no es una frase hecha, es una realidad en la vida del Espíritu. La verdad que nos sentimos muy felices de haber venido aquí. Hemos aterrizado a mediodía, no hemos podido ver mucho. Intentaremos ver lo demás a través de los vídeos, pero bueno, la verdad es que viendo las actividades, son más de 2 o 3 actividades de las que habéis realizado en estos años, ¿eh? Ha sido unas cuantas, ¿eh? Mucho esfuerzo, mucha alegría. Bueno, os felicito y os bendigo, familia. Y gracias por dejarme formar parte a mí y a mi familia con vosotros. Es un privilegiazo enorme, enorme, porque cuando hay una iglesia consolidada, afirmada y con este peso y con esta proyección, cuando uno se puede sentir parte, es una pasada. Cuando eso ocurre en Fórmula 1 y ocurre en las motos, cuando te pones a rebufo, ¿verdad? Cuando te pones detrás de la moto que tal, pues tú coges velocidad y es lo que queremos hacer, coger velocidad y coger toda la visión y todo lo que el Señor os está dando también a vosotros. Os bendigo, os quiero, os amamos y gracias por recibirnos, acogernos y poder ser de tanta bendición para vuestras vidas también como a veces nos permitís ser. Amén. Así que, bueno, simplemente voy a tener una oración para poder compartir este tiempo. En enero el pastor me invitó para venir a compartir, no pude. En febrero tampoco pude compartir. Así que hoy voy a predicar los 3 sermones juntos hasta las 12 de la noche. No sé de qué te ríes, pero así va a ser. Señor, te damos gracias. Pedimos tu bendición en esta noche. Abre nuestros corazones, Señor, y toma esta palabra, Señor, de la sencillez y todo lo que tú quieres hacer a través de tu Espíritu para realmente provocarnos, desafiarnos, alentarnos, motivarnos, Señor. Necesitamos el fuego de tu Espíritu, tu impulso. Señor, te necesitamos a ti. Básicamente te necesitamos a ti. De otra manera es imposible.
Ya no es que sea improbable, sino que es imposible sin el aliento y sin la investidura de tu Espíritu. Te amamos, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hay una palabra que me gusta mucho que dice en Ageo, y dice así, la Escritura dice: meditad bien sobre vuestros caminos, ¿verdad? Y me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, el Señor siempre nos invita a una reflexión de aquello por dónde, en dónde y hacia dónde estamos caminando, cómo estamos navegando, cómo estamos incursionando en nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos. Pero sobre todo el Señor nos pide que hagamos una reflexión verdaderamente de cómo estamos, cómo está nuestro corazón en este caminar. Hay otra palabra que dice probar si estás en la fe, ¿no? Y me gustaría que esta tarde esta palabra pudiera llegar a, evidentemente, animarnos, que realmente el Señor pueda impartir de su Espíritu, pero que también sea un desafío en nuestro caminar, que también sea pues un reto para lo que está viniendo por delante, que no es poco. Y yo de lo que quisiera compartiros especialmente tiene que ver sobre los días en que, bueno, los discípulos, el Señor llamó a sus discípulos para tener la Pascua, pasó unos días con ellos, el Señor murió, resucitó, pasó otros 40 días con ellos hasta que llegó Pentecostés. Entonces, quiero hablar un poquito desde Pascua hasta Pentecostés y cómo vivieron los discípulos y especialmente cómo lo vivió el apóstol Pedro, qué es lo que ocurrió en su corazón, qué pasó en su vida. Y de eso es un poquito lo que me gustaría compartir en esta tarde con vosotros. Dice la palabra del Señor en capítulos, bueno, lo veréis vosotros en la Escritura, desde el 14 al 17, se relata mucho todo lo que ocurrió esa noche con los apóstoles, ¿verdad? Y hay un sinfín de cosas que el Señor les muestra y les revela. En esa noche el Señor les dice con anterioridad, y le dice: cuánto he deseado tomar esta Pascua con vosotros, ¿verdad? Pascua habla de liberación. El pueblo de Israel celebraba, ¿verdad? Cada X tiempo, en las fechas, celebraba la victoria, la liberación que había tenido de Egipto, ¿no? Y el Señor escoge una noche muy especial, la noche de la Pascua, para poder hablar con ellos, hablar de ellos, hablarles a ellos, revelarles, ministrarles y hablar de bastantes cosas en esa noche. En esa noche el Señor Jesús se va a mostrar como la verdadera Pascua. Es curioso, ¿verdad? En la noche de Pascua Él se va a reivindicar como la verdadera Pascua. Cristo es nuestra verdadera Pascua, no es otra, ¿no? Allí esa noche el Señor también va a establecer la Santa Cena. Es curioso como el Señor en esa noche, ¿verdad?, hace multitud de cosas, les habla multitud de revelaciones. En esa noche entiendo yo que va a dar por iniciado el nuevo pacto cuando hace la Santa Cena y presenta el pan, presenta el vino, habla como figuras, pero dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Dice la sangre del nuevo pacto, ¿no? Y cómo Israel está en una transición, porque está en plena transición del viejo al nuevo pacto, ¿verdad? Pero ya las vislumbres, el potencial, el poder y la autoridad de lo que va a venir del nuevo pacto sobre la vida de los discípulos va a ser tremenda. Y en esa noche el Señor está hablándoles de todo eso. Y especialmente el Señor les anticipa una cosa maravillosa y les anticipa que muy pronto, de manera inminente, la promesa del Padre que por tantos años se estaba esperando va a llegar a sus vidas. Como la investidura del Espíritu Santo no va a tardar demasiados días en venirle a ellos. Yo cuando lo leo y leo del 13 al 17 en Juan, veo la cantidad de información, la cantidad de revelación y veo que eso es mucho para poder asimilar, para poder digerir. Él les está hablando, el Señor, también que esa noche le van a apresar, que Él va a morir, y también les va a decir que es mejor que yo me vaya y que lo bueno es que vaya a venir el Espíritu Santo. ¿Os imagináis todo ese cúmulo de información en esa noche, verdad? Toda esa cantidad de cosas, todo lo que va a anticipar y tal. Yo creo que dificilísimo de poder asimilar por los discípulos, evidentemente. Dificilísimo incluso para asimilar nosotros. Pero en esa noche, en el aposento alto, porque el Señor les dirige al aposento alto y allí se dirige a ellos,
hay un momento especial del cual quiero predicar en esta noche. Y es cuando el Señor toma aparte en un momento a Pedro y le dice una frase breve, pero una frase contundente, y le va a compartir sobre algo que va a suceder en breve en su vida. Vamos a Lucas 22:31, por favor. El Señor dice y le habla a Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, no solo a él, pero os ha pedido para zarandearos como a trigo. Creo, si lo tengo bien, 22:31, Lucas. Lucas 22:31, es posible que lo tenga mal. Está bien, gracias. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Una frase de 30 segundos, menos, que le dice a Pedro, en un contexto difícil, en un contexto donde se ha hablado de la negación, que el Señor Jesús va a ser negado, va a ser juzgado, Judas le va a traicionar. Es tal la cantidad de cosas que van a suceder esa noche, y en un momento ahí apartadito el Señor le susurra y le dice esto, ¿no? Le avisa que va a ser zarandeado por el enemigo, y zarandear tiene dos significados básicos. Uno tiene que ver con la agricultura, que es aventar, y que es la tarea que los agricultores realizaban para separar el grano de las malas hierbas, para separar el trigo de la cizaña, y se realizaba con un aparato, con un utensilio que se llamaba una zaranda, que viene a ser como un colador, no sé cómo llamarlo. ¿Alguien me puede ayudar con un nombre? Un cedazo, una criba, ¿de acuerdo? Y ahí con eso se realizaba la separación. Pero zaranda o zarandeo también tiene otra definición, y es sacudir con alta violencia, agitar algo con movimientos bruscos, ¿no? Y yo creo que Pedro, cuando el Señor le dice eso, pues bueno, no acaba evidentemente de asimilarlo tampoco, pero es el Señor Jesús quien le está diciendo, le está mirando a los ojos, le está hablando detenidamente. Y la advertencia del zarandeo no es solo para Pedro, evidentemente. De alguna manera la advertencia tiene que ver para la Iglesia de los últimos tiempos. Yo veo en esto que ocurre, en estos 50 días de Pascua a Pentecostés, veo muchas cosas de lo que están ocurriendo en estos últimos tiempos, de las cosas que van a suceder, de qué tipo de detalles ocurren con los discípulos, de cómo el Señor actúa, de cómo el Espíritu Santo realmente se va a derramar, ¿verdad? Y hablando de zarandeo, la Iglesia en el siglo XXI está sufriendo un tiempo de fuertes sacudidas. Estamos sufriendo pues un fuerte zarandeo satánico sobre nuestra cultura, sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas. Pero te quiero decir que especialmente la sacudida ha venido sobre la Iglesia del Señor. Ha venido sobre la Iglesia del Señor. Sabemos que Dios está al control de todo, sabemos que Dios ha permitido, sabemos muchas cosas, y cada uno podemos intuir y decidir y poder hablar de cuál es el origen de todo este tema del COVID, de qué ha pasado, y bueno, todos tendríamos nuestra parte de razón. Pero es cierto que el Señor ha permitido una sacudida para la Iglesia. El Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿verdad? Y me encanta porque Jesús está mostrando su apoyo y la implicación que tiene con Pedro en este proceso. Y él se implica y él le dice que él ha decidido intervenir clamando y rogando para que verdaderamente su vida no se pierda. Que lo va a pasar mal, pero que él va a estar ahí. Amén. Yo sé que es algo muy sencillito, pero nosotros lo estamos pasando mal, lo hemos pasado y quizá lo pasaremos mal, pero el Señor sigue y permanece estando ahí fiel, ayudándonos en todos los momentos de nuestra vida. Él no se aparta, ¿de acuerdo? Que lo estemos pasando mal no significa que Él se haya ausentado. Pasarlo mal forma parte de la vida, pero el Señor Jesús le dice que Él
ruega para que la fe no falte. Y él está diciendo que él está pidiendo al Padre para que él sea lleno de fe, para que él pueda soportar toda la sacudida, toda la violencia espiritual que va a venir sobre su vida. Eso es lo que está orando el Señor Jesús. Y le está pidiendo por fe, para que él soporte, para que él aguante, para que él permanezca, para que él persista, para que él realmente no se suelte de las manos, para que él no se despiste, ¿no? Y esa es la oración. Y sabemos que Jesús, el ministerio que tiene hoy entre ellos, ¿verdad? En el cielo él es un intercesor y él clama y su oración es escuchada por el Padre. Y su oración tiene mucha autoridad y tiene mucho poder, ¿verdad? Y ese día clama al Padre para que realmente él pueda soportar todo eso. El mensaje que le da el Señor a Jesús es: Pedro, vienen tiempos difíciles y complicados, pero quiero que sepas, quiero que entiendas, quiero que asimiles, que seas muy consciente que te estoy cubriendo en oración, que estoy orando por ti, que estoy viendo lo que estás sufriendo, que veo lo que sufre tu familia, que veo que lo estás pasando mal, que veo incluso que ya no puedes mal, pero no te preocupes, yo estoy orando por ti, estoy permanentemente, insistentemente pendiente de ti. Eso es lo que le está diciendo ahí, ¿vale? Pero aparte le dice una cosa, le dice: pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Él está diciendo que llegado el momento, todos esos ataques y todas esas sacudidas van a terminar, van a acabarse. La fecha del ataque satánico sobre tu vida y mi vida tiene fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Siempre. El Señor va a intervenir al respecto. Y lo que le está diciendo el Señor Jesús a Pedro es que después de ese tiempo de ataque, de lucha, de violencia espiritual, de agitación, de sacudida fuerte, le está diciendo: vas a salir tremendamente fortalecido. ¿Por qué? Porque le dice: una vez vuelto, una vez pase esto, una vez hayas salido de toda esta situación, una vez hayas dejado de que tu vida haya dejado de ser convulsionada, agitada y violentada física, espiritual y emocionalmente, una vez pase todo esto, tú vas a confirmar a tus hermanos. Tú vas a afirmar a tus hermanos, tú vas a tener la capacidad de sacar de adentro todo lo que se ha depositado en los momentos de dificultad en tu vida y lo vas a impartir, lo vas a desatar y lo vas a poder ministrar a tus hermanos. Y eso me encanta, saber que realmente el Señor está orando y Él tiene una visión profética, evidentemente. Ora por la protección, ora por la restauración también, pero ora por una impartición para que todo lo que haya sido depositado en Pedro, en todos esos momentos de sacudida, de agitación, de locura, de removimiento, ¿verdad?, de zarandeo total, todo eso va a tener un peso de gloria en su espíritu que lo va a poder desatar sobre los demás. Y así es contigo y así es conmigo. Quizás solo nosotros veamos la sacudida, solo nos veamos los movimientos, solo veamos que estamos de aquí para allá, que parece que esto no se acaba, ¿verdad? Que parece la noria o parece cualquier cosa. Pero el Señor Jesús le dice: todo esto tiene fecha de caducidad y una vez tú hayas terminado, te voy a usar para bendecir a los demás. Voy a usar todo lo que se ha depositado, todo lo que se ha infiltrado en tu espíritu, todo lo que ha sido fortalecido, todo lo que has soportado, todo lo que la fe ha incorporado en tu corazón, lo voy a usar para bendecir a la iglesia. Amén. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabe que no habrá sido en vano, porque muchos van a necesitar todo aquello que el zarandeo ha forjado en la vida de Pedro. Y se lo está diciendo. Yo leo entre líneas: Pedro, va a venir una unción, una autoridad, una gloria sobre tu vida que no te vas a imaginar. Y vas a salir por ahí y vas a poder bendecir a mucha gente. Hablarás, predicarás, la gente se convertirá, liberarás palabra y aquello acontecerá. Impondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Y así podíamos hablar muchas cosas. Porque cuando vuelvas, tú ve y confirma a los hermanos. Y eso son palabras para ti y para mí, te repito, son palabras para ti y para mí, para ese tiempo de zarandeo que andemos soportando. El Señor nos está cubriendo, el Señor está intercediendo por nuestra vida, pero escucha, en medio de todo esto, no te quepa la menor duda que el Señor está forjando, fortaleciendo y estableciendo un orden de gloria en tu espíritu. No es una palabra manida, no es un quedar bien, eso es una realidad.
Todo tipo de prueba desata un peso de gloria inusual, sorprendente y sobrenatural sobre nuestras vidas. Y eso es lo que le está queriendo decir en esa frase. Así que recuerda siempre, como te digo, el fuego de la prueba siempre deja un poderoso peso de gloria en nuestras vidas. Lo curioso es que a las pocas horas de que esta conversación se da, ocurre algo imprevisible, algo sorprendente para la vida de Pedro. Y es que Pedro niega al Señor. Es que Pedro niega al Señor. Él es presionado, el temor viene a su vida, va a ser apresado, tiene miedo realmente, ¿no? Y bueno, su temor, el miedo, la intimidación viene fuerte sobre su vida, está ahí un poco confuso y vemos que en esos momentos que él había mostrado mucha lealtad, los momentos de presión, tensión y agitación fueron más fuertes que los momentos de fidelidad y de lealtad al Señor. En esos momentos de presión, en esos momentos donde estaban intentando realmente presionar para que él confesara de manera abierta que era un seguidor de Cristo, él estaba tenso ahí realmente y ese momento de temor fue muchísimo más fuerte que su amor al Señor. Todos en algún momento de nuestra historia somos Pedro, todos. Todos en algún momento de nuestras situaciones de presión, de tensión, de batalla y especialmente de zarandeo acabamos siendo Pedro en algunos momentos. Eso no quiere decir que realmente le vas a negar de una manera radical, pero muchas veces cuando vienen momentos de presión y zarandeo en nuestra vida, nosotros no tenemos las respuestas adecuadas que nuestro espíritu debería tener. Nosotros no acompañamos al Señor a los lugares donde le teníamos que acompañar y de repente nos desplazamos, nos apartamos, porque la presión y el zarandeo comenzó ese día para Pedro. El Señor ya se lo había avisado. Y en tiempos de zarandeo, nuestro corazón muchas veces se enfría. Y en tiempos de zarandeo, nuestra fidelidad al Señor va aflojando de una manera que no nos damos cuenta. Yo sé que es muy probable que tú y yo seguramente, bajo esa presión, no me hubiera comportado y reaccionado como un campeón. Posiblemente hubiera negado al Señor. Posiblemente, no te lo sé decir, ¿verdad? Hay momentos en zarandeo de nuestra vida cuando nos desconectamos de la fidelidad y de la santidad al Señor. Y esta es una palabra para que podamos meditar y podamos reflexionar cuánto de este zarandeo que hemos vivido durante estos años ha podido desconectarnos, ha podido soltarnos del compromiso, ha podido realmente con nuestra sincera fidelidad a Cristo. La palabra dice que así como el enemigo engañó a Eva, dice que tengáis cuidado y que vuestros sentidos no sean engañados, ¿verdad? O no sean apartados de vuestra devoción y de vuestra fidelidad a Cristo. Está hablando de la capacidad que el enemigo tiene de que en momentos de presión y tensión nosotros nos apartemos y nos separemos de nuestra fidelidad al Señor. Todos aquí amamos al Señor, todos estamos enamorados del Señor. Pero es verdad, hermanos, y esta tarde, hermanas, y en esta tarde la palabra del Señor nos lleva a meditar y a reflexionar en aquellos momentos oportunos cuando bajo presión y bajo tensión bajamos nuestro estándar de compromiso y de fidelidad al Señor. Vamos al versículo 75, creo que del mismo pasaje, y dice: y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Creo que es en Lucas 22, 75, no lo sé. 24, perdón. Bueno, simplemente recordar, y lo podréis ver en la palabra, dice que se acordó que antes de que el gallo cantara me negarás 3 veces. Dice que Pedro salió inmediatamente después de acordarse de lo que el Señor le había dicho y salió y lloró amargamente. ¿Perdón? 22, 62.
Lloró amargamente por su infidelidad y deslealtad al Señor. Lloró de vergüenza por haber traicionado al Señor. Y Pedro quedó profundamente decepcionado consigo mismo por ese tipo de respuesta que tuvo, ¿no? Ese es el zarandeo que Jesús le estaba anunciando. Él estaba viviendo el zarandeo del enemigo. Estaba viviendo en sus propias carnes. Y él estaba teniendo un tipo de respuesta que jamás se hubiera imaginado que podía tener. Jamás. Jamás. Es más, seguramente lo leeremos, hay momentos antes que cuando le está diciendo, le dice, yo jamás te negaré, iré contigo hasta el final, hasta la muerte, yo te seguiré a todos los lados. Y así es Pedro, ¿verdad? Vehemente, impulsivo, decidido y creo que fiel en las palabras que quiere decir, pero en los momentos de presión, de tensión y zarandeo, las cosas a veces no ocurren como quisiéramos en nuestra vida. Y cuando eso pasa y llora amargamente, acordaros que el acusador de los hermanos que habla Apocalipsis 12:10, desde ese momento el infierno viene con un discurso de culpa y acusación e incluso de vergüenza insoportable para la vida de Pedro. Y cuando el discurso viene en medio del zarandeo, cuando la vida nos convulsiona, cuando nos agita, cuando realmente no nos portamos demasiado bien y cuando estamos siendo conscientes que no estamos siendo fieles delante del Señor, el enemigo viene con esa acusación fuerte y a veces nos llegamos a plantear que no tiene demasiado sentido continuar adelante y que no vale la pena sacrificarse y esforzarse. En tiempos de zarandeo, uno se llega a plantear este tipo de cosas. No quiere, pero se las llega a plantear. Uno está fuerte, está firme, pero no vienen solas. Escucha, todo esto tiene que ver con zarandeo. El enemigo provoca ciertas cosas en su vida, pero el enemigo también provoca ciertas cosas en su mente y provoca ciertas cosas en sus emociones. Hay momentos en que no tenemos toda la capacidad de controlar todo aquello que viene a nuestra mente y el enemigo aprovecha momentos de debilidad para que cuando estemos bajo ataque meta todo lo máximo posible en nuestra vida y quiera desconectarnos lo más posible del Señor. ¿De acuerdo? Y ahí vienen los tiempos de ataque sobre nuestras vidas. Después de este golpe, después de este duro golpe emocional, después de haber negado al Señor Jesús, que imagino que no ha sido de mucho agrado para Pedro, resulta que el Señor Jesús muere en la cruz. Resulta que aquel que le podía apoyar o en aquel donde podría ir a abrazarlo o poderle pedirle perdón, de repente el Señor desaparece. De repente el Señor muere en la cruz, ¿verdad? Y eso solo hace que sumar mayor desconcierto y mayor confusión y mayor tristeza a su alma. En tiempos de zarandeo parece que el zarandeo se acumula. En tiempos de batalla parece que las batallas y los enemigos se juntan y vienen de manera más intensa y vienen de manera más fuerte en nuestra vida. Parece que el tiburón huele la sangre y viene a atacarnos de manera fuerte. Y en estos momentos donde el bajón moral, el bajón emocional de Pedro era grandísimo, donde él estaba totalmente indignado y estaba avergonzado de su respuesta, llega la muerte del Señor y lo acaba de desmontar. Pero no ocurrió solo para él, ocurrió para todos los discípulos. En realidad todos estaban abatidos y desconsolados. Y ocurre algo en todos los discípulos. Ocurre en los 12, ocurre en los 70, ocurre en los 500, ocurre en los de Emaús. ¿Os acordáis cuando el Señor se acercó a los de Emaús, verdad? Cuando resucitó, que tenían que haber ido a Jerusalén para ser investidos del Espíritu Santo, pero sin embargo se estaban yendo camino de Emaús y tuvo que venir el Señor y tuvo que intervenir en sus vidas y tuvo que animarlos, tuvo que desafiarlos, tuvo que revelarse y toda la tarea de rescate y de restauración la inició el propio Señor Jesús, porque los discípulos estaban totalmente abatidos, desconcertados y el zarandeo les había sacado del lugar, del propósito, del sentido y los estaba ubicando para ir a un lugar donde realmente no tenían que ir. Familia, el zarandeo cuando viene a nuestra vida, de verdad nos desconcierta y acabamos yendo a lugares y acabamos haciendo cosas que no deberíamos hacer.
Fíjate el contraste entre estos dos versículos, entre el llamado de Pedro y lo que va a ocurrir después. Mateo 4:9, simplemente escucha, dice, cuando Jesús les dice y les llama, dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Dice, y al momento dejaron sus redes y se fueron con él, ¿de acuerdo? Al momento. Fue al instante, fue un llamado. El llamado del Señor no es como un llamado habitual. El llamado del Señor conlleva la mirada del Señor, la palabra del Señor, la unción que hay, la confianza que Él genera, todo lo que Él provoca. Dice que todos abandonaron su trabajo, abandonaron todo y le siguieron. Y le siguieron no es que le siguieron un ratito detrás de Él a ver qué estaba. No, le siguieron. Significa que dejaron de hacer aquello que estaban haciendo para hacer aquello que Dios les iba a mandar a hacer. ¿Vale? Dejaron sus trabajos para seguir a Jesús. Pero vamos a ver a Pedro 3 años después. Vamos a ver a Pedro en el momento del zarandeo. Vamos a ver a Pedro en su momento de bajón. Vamos a ver a Pedro cuando está chocando con su pared, cuando está tocando fondo. Juan 21:3. Espero tener bien los versos. Simón Pedro les dijo, yo me voy a pescar. Y ellos le dijeron, bueno, pues vamos también nosotros contigo. Dice, y fueron y entraron en la barca. Fíjate, el llamado del Señor los saca de su trabajo, los saca de la barca, los saca de los empleos y los pone a tiempo completo para predicar el Evangelio, para ser enseñados, para ser ministrados, todo el día acompañados con Él, bajo la unción, bajo la presencia del Señor, bajo la enseñanza. Pero ocurre que un día, después de la profecía o de la declaración del zarandeo, ocurre que las cosas comienzan a cambiar. Ocurre que el compromiso se empieza a enfriar. Ocurre que la confusión acaba llegando a la mente. Ocurre que la dispersión empieza a pasarle factura. Y ocurre que el mismo Pedro, que se había separado de su trabajo, dice, yo me voy a pescar. Me voy a pescar de nuevo. Ahora Pedro comienza a dejar a Jesús para seguir su trabajo. Antes dejó su trabajo para seguir a Jesús. Fíjate lo que provoca un ataque, fíjate lo que provoca un zarandeo, fíjate lo que provoca la espiritualidad espiritual, fíjate lo que provoca un continuo y persistente ataque y zarandeo del enemigo sobre nuestras vidas. Lamentablemente el zarandeo del enemigo estaba dando resultado y comenzó una etapa de indiferencia y frialdad espiritual en todos los discípulos, en todos, en general. Yo lo entiendo, aquel que le estaban siguiendo había muerto. Aquello por lo que habían apostado de manera radical en sus vidas había desaparecido el mapa, pero el Señor Jesús les había revelado muchas cosas. Les había dicho que era mejor que se fuera, que vendría el Espíritu Santo. Había instaurado todo un plan estratégico para que ellos fueran fortalecidos. Les había hablado, pero ellos no tenían, en un momento de zarandeo, en un momento de confusión, de perturbación y de opresión mental, no tuvieron la capacidad de discernir, entender y asimilar lo que estaban viviendo en ese momento y estaban dando pasos atrás. Se estaban volviendo atrás. El zarandeo hace que des pasos para atrás. Los discípulos y Pedro se van desconectando poco a poco de las cosas de Dios. Ellos están volviendo a su pasado, a su antigua vida. Y lo peor de todo, están dejando de ser aquello que Dios les estaba llamando a ser. Golpes fuertes en nuestra vida, golpes dramáticos, tragedias, situaciones, pero estoy hablando de influencias demoníacas, pero no solo influencias demoníacas, otra serie de acontecimientos hacen que nuestras vidas se vayan volviendo indiferentes y vayan tomando ciertas dosis de frialdad espiritual que nos hacen desconectarnos del Señor y también desconectarnos poco a poco de la obra del Señor. Los tiempos de zarandeo son muy complicados, familia, y se vuelven caóticos y perturbadores en nuestras vidas. Y en estos 2 últimos años, yo diría de los 4, pero especialmente estos últimos 2 años, el enemigo está golpeando sistemáticamente y sin piedad todas las áreas posibles que puedan existir en tu vida. Desde las relaciones hasta las finanzas, la salud, desde tu identidad, desde el ministerio, llámale
a todo lo que afecta a tu vida. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos los mismos que hace 3 años, ni que estamos viviendo la misma vida que hace 3 años. Las cosas han cambiado. No te voy a decir radicalmente, pero han cambiado mucho. La Iglesia del Señor en estos 2 últimos años ha cambiado mucho. Y no para bien, perdón por la expresión. Me gustaría poder decir que para bien. Evidentemente, hay un grupo y un remanente fiel que se ha mantenido, se ha sostenido, se ha firmado en el Señor, incluso ha logrado crecer, pero te puedo decir que una gran mayoría de gente, entre los que me incluyo en momentos, hemos sufrido frialdad espiritual, entumecimiento, hemos sufrido realmente lo que es una pequeña desconexión de nuestro llamado, del destino y del propósito. Creo que no soy el único que le ha ocurrido. Y más después de esta violencia desde enero, que, claro, a mí me ha sacado del mapa. Ocurren cosas en tu vida. A ti te habrá pasado otra cosa. A mí me ha pasado lo que me ha pasado. Y sigo intentando encajar las piezas en el puzzle. Trato de realmente organizar las cosas, pero me ha pasado factura. He crecido en algunas cosas espirituales, he crecido, pero también me he enfriado en ciertas cosas, familia. También este zarandeo me ha hecho sufrir y me ha hecho enfriarme en ciertas cosas. Y no quiero, y lucho, y peleo, y me enrabio por estas cosas. Pero no puedo negar la realidad de que ciertas cosas han ocurrido también en mi vida. Todo zarandeo del enemigo está destinado a sacarte del propósito de Dios, a sacarte de la relación con Dios, a sacarte del llamado del destino, a despojarte, a desproveerte de toda la unción, la autoridad, la victoria, de todo aquel depósito y de toda aquella herencia que Dios ha impartido o ha traído sobre nuestras vidas. El enemigo en un zarandeo va a tratar de sacarlo todo lo que pueda. Cuanto más violento sea, mejor para el enemigo. Pero recuerda que el Señor le dice a Pedro: yo he rogado que tu fe no falte, no te preocupes, yo voy a estar ahí. Y va a haber un tiempo que el zarandeo se va a terminar. Y es más, el zarandeo, en vez de ser malo para tu vida, va a traer bendición, y no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. Muchos, como digo, en esta época de zarandeo, o muchos hemos tenido, y yo no sé, y me gustaría que te pudieras llegar a identificar en algunas cosas. Muchos en esta época hemos llegado a pensar por algún momento que se estaba echando a perder todo aquello por lo que estábamos construyendo y luchando por años. Ese pensamiento ha cruzado más de 2 y 3 veces por mi mente al ver ciertas cosas que estoy viendo que no me gustan. Y no es que no me gusten porque no sean buenas para mí, sino porque no son buenas para el Señor. La constante acumulación de batallas, como digo, ha traído gran desgaste y agotamiento emocional sobre el cuerpo de Cristo, especialmente sobre los ministerios, y te quiero decir que la recuperación está costando mucho. Dios es un Dios de restauración, y Dios en un evento, en un plispás, tiene la capacidad por el poder del Espíritu Santo de restaurar de manera instantánea todo aquello. Pero así como el zarandeo ha sido un propósito, en este caso un despropósito de proceso, Dios tiene su proceso de restauración para levantar nuestras vidas. Y de esto te quiero hablar en esta tarde. Te quiero hablar de la restauración de Pedro, del proceso de restauración de Pedro, y de algo que hace con Pedro en el último momento, que es sorprendentemente espectacular en su vida. Yo no sé cómo te ha podido llegar a ocurrir a ti, ¿verdad? Pero yo me he encontrado que he tenido dificultad, me ha sido difícil el poder caminar o poder navegar correctamente esta temporada, que he tenido dificultad en poder discernir el cielo, las palabras del cielo. He tenido ciertas dificultades.
Es como una bruma, como una nube, ha habido momentos de revelación impresionantes, pero parece que se haya instaurado, ¿verdad?, esa nube espesa, londinense, ¿de acuerdo?, espiritual, que impide discernir, que tienes que realmente esforzarte de una manera mucho más grande, de ponerte delante del Señor para poder escuchar los sonidos del cielo. Parece que hay una cantidad de ruido, ¿verdad?, de ruido atmosférico que impide poder discernir las cosas del Señor. Y eso ocurre en etapas de zarandeo. Y no sé exactamente cómo ha ocurrido, pero esta invasión del infierno ha logrado frenar la comunicación del cielo. Y como digo, muchos hemos tenido, y me incluyo, mayor dificultad en escuchar la voz de Dios. Amén. Supongo que aquí no habrá ocurrido esto, pero en Castellón, en la costa, suele ocurrir por el resto del levante, por el viento de levante y todo eso, suelen ocurrir estas cosas, ¿verdad? En estos últimos años, como te digo, hay una sensación. Quiero sincerarme con vosotros porque me gustaría que te pudieras identificar para la hora de orar, poder salir con todo y ser totalmente transparente. El Señor dice, meditad sobre vuestros caminos. Y tenemos que sacar a la luz de manera honesta, brutalmente honesta, ¿verdad?, todo aquello que está ocurriendo en nuestra vida, porque si no se saca a la luz todo eso, el Señor no va a poder intervenir. Y tenemos que poner encima de la mesa estas cosas que nos están ocurriendo. Yo he tenido la sensación últimamente no solo de escuchar, sino de estar andando sin mapa, sin brújula, sin GPS. Por algunos momentos me he visto más perdido que no sé. Y estaba intentando escuchar la voz del Señor, recalculando, y no había recalculando, no había manera posible de saber dónde estaba, dónde me encontraba en ese momento. Y ¿sabes qué? Eso ha traído a veces momentos de frustración muy grande. Otra de las cosas también, quizá a lo mejor te puedes identificar, no lo sé, especialmente si eres líder, es que quieres avanzar, pero sientes que no avanzas. Yo no sé si has tenido la sensación de estar dando vueltas en círculo constantemente. Tú quieres avanzar, quieres crecer, pero parece que estés dando vueltas, parece que estés en el mismo sitio. Y vuelta a empezar, y vuelta. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Pero te quiero decir, esto de lo que te estoy hablando no es plan de Dios. Esto es una infiltración demoníaca que se llama zarandeo, que se llama ataque espiritual, que se infiltra en nuestras vidas, que frena el propósito, trata de frenar el propósito, que de repente pone límites, parámetros, que de repente se incorpora sobre nuestra vida, emociones, sentimientos, pensamientos, en nuestra vida del espíritu, y de repente arma un revuelo, pega una sacudida y desconcertadamente no sabes dónde estás. A mí me ha ocurrido. Y en este tiempo de pandemia le ha ocurrido a más de una iglesia, y yo comparto con algunos pastores, y algunos de los pastores no lo están pasando muy bien. La historia acaba bien hoy, no os preocupéis. Pero esta es la realidad de lo que está ocurriendo en momentos de pandemia, en momentos de zarandeo espiritual. Tratas de correr, de avanzar, pero no llegas a ningún lado. Uno tiene la sensación que te has subido a una bicicleta estática ministerial, a una cinta de correr de ministerio, que corres y te esfuerzas, pero estás en el mismo sitio. Y el desgaste es tan grande que te vuelves a pensar si te quieres volver a subir o no te quieres volver a subir. Noche de confesiones. Y también creo que algo que nos ha desconcertado muchísimo es el paisaje que hay a nuestro alrededor. El paisaje de la iglesia, el escenario de la iglesia, el entorno de la iglesia, no es como el que era antes, es muy diferente al que estamos acostumbrados. Se ven las cosas de manera diferente. Es verdad que tratamos de poner las mejores caras, es verdad que tratamos de hacer tal, pero te quiero decir una cosa, todo eso a causa de efecto, y sé, por la gracia que hay en esta casa y la autoridad, que el impacto de esta sacudida y de este zarandeo no ha sido el que el enemigo hubiera deseado. Porque hablo mucho con vuestro pastor Roberto y hablamos de las cosas. Y si bien es cierto que no todo es oro lo que reluce y no todo está bien,
El pastor está muy contento sabiendo que la visitación de Dios ha sido muy poderosa y que las cosas continúan avanzando, creciendo y yendo al lugar donde tienen que ir las cosas. Pero no solo es que el escenario ha cambiado, sino que es que los compañeros de viaje parecen diferentes también. Los compañeros de viaje a veces no tienen las mismas caras, no tienen las mismas respuestas, a veces han cambiado. Es posible que yo como compañero de viaje para los demás también haya podido cambiar, pero es una de las cosas que está ocurriendo. Pero me voy a adelantar en el mensaje porque es algo importante. En esta época de zarandeo, en esta época de sacudida espiritual, necesitamos más que nunca el empoderamiento del Espíritu Santo. El Señor quiere convertirnos en los nuevos pioneros y abridores de camino de esta nueva temporada que está por venir. Y es la única manera que Dios lo haga, es a través de un derramamiento del Espíritu. Dios quiere que aprendamos a incursar en este territorio hostil, inhóspito, en esta incertidumbre, en este momento convulso, en este escenario poco reconocible, en esta situación tan, como digo, dispersa y confusa. En estos momentos Dios quiere hacer algo sorprendente en nuestras vidas para que podamos navegar, para que podamos incursionar y adentrarnos en la tierra prometida que Él tiene preparado para nosotros. El tiempo de zarandeo se va a terminar, tiene fecha de caducidad y el derramamiento del Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas para poder hacer todo aquello que Él tiene pensado hacer y que Él desea hacer realmente en nuestras vidas. Vamos a ser los nuevos precursores, como digo, y abridores de caminos que van a facilitar a la iglesia y a la familia poder llegar con éxito también al lugar a donde ellos les ha llamado. Iglesia, o a ti líder, como hombre o mujer madura en Cristo, como alguien que ha invertido, como alguien donde el Señor ha derramado, como alguien que dice que al que mucho se le dará, se le demandará. Dios te está llamando como pionero espiritual para abrirte camino en este territorio hostil de confinamiento, de limitaciones, de sacudidas, de zarandeo. Dios te está llamando para navegar en este nuevo tiempo, en esta nueva área de manera completamente diferente, con una unción extraordinaria para este tiempo. Yo lo creo, iglesia. Quiero aprovechar, a ver si rápidamente lo puedo hacer, para hablar sobre uno de los grandes zarandeos del enemigo de estos últimos tiempos, que ha sido la pandemia, evidentemente. Y como digo, el COVID ha tenido un impacto pero que muy negativo en la iglesia y nos ha dejado grandes secuelas. Y no solo secuelas respiratorias o secuelas de otro tipo, sino que nuestra salud espiritual se ha visto afectada en gran manera. Es un poco lo que estaba hablando antes, pero para centrarnos, ¿verdad? Pero esta horrible pandemia que hemos vivido no tiene ni comparación con la que te voy a hablar ahora. Te voy a hablar por unos momentos de una pandemia que se llama la pandemia espiritual. Y no es la pandemia del COVID-19, es la pandemia espiritual. Y te quiero compartir brevemente sobre algunos de los síntomas y secuelas que esta plaga espiritual está causando sobre la iglesia. Ya he hablado un poquito, quiero hablar un poquito más, simplemente porque quiero que todo esto aflore y para que todo lo oculto salga a la superficie, para que el Señor lo pueda ministrar, restaurar y para que la impartición del Espíritu Santo llegue a fondo. Es importante que realmente saquemos las cosas a la luz, que las podamos confesar, que todos seamos como... Yo no he escuchado el mensaje, pero Pastor Roberto me decía que Jacques decía que es importante la verdad en el espíritu, que no podemos engañar, mentir, que no podemos aparentar, que no podemos tener apariencia de piedad, que realmente tiene que ser la realidad y nosotros tenemos que sacar la realidad a la luz de las cosas que están ocurriendo. Y este virus infecta exclusivamente a los hijos de Dios y daña gravemente su salud espiritual, pero no solo su salud espiritual, sino también la salud emocional y la salud mental. Sobre todo, y sé que es una iglesia donde hay un entorno, donde hay
gente cualificada médicamente. Y todos sabéis que durante estos 2 años el deterioro de la salud emocional ha sido espectacular. Aumento de suicidios, gente en estrés, en ansiedad, con paranoias, con locuras, con tal. Y el pueblo de Dios no es ajeno a todo esto. Pero de la pandemia, ¿qué te quiero decir? Hay 3 componentes especiales en la pandemia: mundo, diablo y carne. Esos son los 3 enemigos, ¿de acuerdo? Y a lo largo de los años ese virus ha ido mutando y se ha ido convirtiendo en la versión más agresiva, más tóxica, más destructiva y más letal. Los tiempos se aceleran, dice que el amor de muchos se enfriará y dice que habrá oscuridad sobre la tierra, habla en Isaías. Y es verdad que esta pandemia espiritual que todos conocemos, porque todos sabemos que nuestros enemigos son el mundo, es la carne, ¿verdad? Y es el enemigo, pero de alguna manera se ha incrementado todo eso sobre nuestras vidas. Se ha puesto más destructivo y más letal. Y todos de alguna manera hemos sido afectados. Y haciendo una metáfora, decirte que los discípulos, y especialmente Pedro, para poder hacer esta metáfora, acababan de ser infectados por esta pandemia espiritual en este zarandeo. Voy a describirte rápidamente las anomalías o las secuelas o los traumas que esta pandemia espiritual está infectando o está provocando en nuestro espíritu. Y hay posibles, pero te voy a destacar la que más, o la que yo creo que puede ser la más fuerte, la que posiblemente haya afectado más nuestras vidas y la que entiendo que pudo afectar más a Pedro y la que afectó más a los discípulos. Es la apatía espiritual. Apatía espiritual. Puedes llamarle frialdad espiritual, puedes llamarle adormecimiento espiritual, puedes llamarle entumecimiento, puedes llamarlo como quieras, pero vamos a ponerle un nombre: apatía espiritual. Y la apatía espiritual no es otra cosa que descuidar nuestra vida interior. Por ahí empieza nuestra apatía espiritual, el descuidarla, el no prestarle atención, no prestarle interés, el no dedicarle tiempo a la vida del espíritu, el no leer la palabra, el no buscar a Dios. Todo eso provoca apatía espiritual, ¿de acuerdo? Y cuando realmente descuidamos, pues estas cosas nos pasan. Nosotros no estamos llamados a desatender las necesidades de nuestra alma. Dios nos apoya, nos impulsa, nos desafía a atenderlas, nuestro ser interior. Si no atendemos, sino que desatendemos nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, la apatía espiritual crece, incrementa en nuestra vida. Y la apatía espiritual es una etapa muy delicada en nuestra vida, donde, como digo, descuidamos nuestra relación con Dios y solemos desconectarnos de aquellas cosas que nos fortalecen en la vida espiritual. En este tiempo, en nuestra iglesia local, pues hemos visto como personas también se han enfriado, se han ido desconectando, han ido viniendo más, viniendo menos, ¿no? Hemos experimentado esto y hemos experimentado estos efectos realmente, ¿no? El descuido, la desconexión. Y en este tiempo, cuando ocurre todo esto, el Hijo de Dios, lo que le ocurre es que va perdiendo pasión y deseo de agradar al Señor. Va dejando de esforzarse por servir al Señor y se va desconectando poco a poco de su vínculo con el cuerpo de Cristo. Creo que estoy predicando a la iglesia equivocada hoy. Creo que estoy... Pero bueno, como está grabado, alguien lo escuchará en algún lugar. Alguien lo escuchará. Pero es verdad que uno se va desconectando del vínculo con el cuerpo de Cristo y, como te digo, las relaciones acaban siendo menos profundas, menos reales. Y todos también por esta pandemia, por esta frialdad, por esta apatía, acabamos priorizando nuestros asuntos personales en detrimento de los asuntos del Señor. Antes nos importaba mucho estar en la iglesia y estar pendientes de todas las cosas del Señor. Ahora nos importa mucho tener casas artesonadas y estar pendientes de las cosas de nuestra cosa. Y no está mal ser así. El tema es la descompensación que está produciendo esta pandemia espiritual en nuestra vida.
Cuando tu sistema inmunológico espiritual está débil, es mucho más probable, entiendo yo, a lo mejor me estoy equivocando, que las secuelas sean más graves en nuestra vida. Y por otra parte, otra de las verdades es que vivir en un estado prolongado de apatía espiritual acaba siendo muy peligroso para nuestra vida. Déjame ilustrarte esto a través de una historia que todo creo que conocéis, no es una historia bíblica. Voy a ser un poco apócrifo esta tarde. Esta foto que estará preparada, ¿la podéis poner un momentito? Quiero ilustrarlo a través de una historia que creo que todos conocéis. Y es la historia de la ranita en la olla, ¿verdad? Déjamela leer para no perder detalle. Dice, cuenta la historia que una vez un científico metió una rana en un recipiente de agua fría. Pudo ser un sapo, no os preocupéis. Una vez que la rana estaba en el fondo de la olla, puso a calentar el agua con un hornillo de gas. El experimento consistía en comprobar a qué temperatura del agua la rana reaccionaría y saltaría para escaparse, para huir del peligro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurrió para asombro del científico, ¿verdad?, es que la temperatura aumentó y la rana se quedó completamente paralizada sin poder reaccionar. Y el final no es otro que el agua acabó hirviendo, la rana no pudo reaccionar y esta ranita que está aquí medio en el spa acaba cocinadísima, ¿verdad? Y en Francia creo que gustan mucho las ancas de rana, ¿verdad? Pues bueno, escucha, permíteme esta ilustración. Creo que es una ilustración que refleja claramente el momento que vive parte de la Iglesia del Señor, porque no todo el mundo. Nos puede llegar a ocurrir lo mismo que esta ranita, que no sepamos discernir el peligro que nos viene encima y por tanto no entendemos o discernimos el momento en el cual tenemos que salir de esa situación, en el cual tenemos que saltar. Esta ranita, sin saberlo, se estaba acostumbrando y se estaba acondicionando a aquello que le iba a provocar la muerte. Ella se iba acostumbrando, le iba gustando, ¿verdad? Pero al final aquello acabó con su vida. Y con nosotros, como digo, puede que nos ocurra algo similar. Puede que nos acostumbremos y seamos tolerantes con todo aquello que está enfriando nuestras almas y está deteriorando la vida del espíritu. Puede que nos acabemos acostumbrando a vivir de esa manera. Puede que realmente esta apatía espiritual, esta pandemia de apatía espiritual esté provocando que nos sintamos cómodos en esa situación, pero llega un momento en que no podemos reaccionar y lo que no debería de ocurrir ocurre. Porque ¿sabes qué pasa? Siempre pensamos que vamos a tener la oportunidad de saltar de eso, cuando la realidad es que cuanto más entumecido y endurecido está el corazón, cuanto más falta de respuesta a la revelación continua que Dios da en la Iglesia, más dificultad tienes de responder a las cosas que Dios te está hablando. Y ahí estaba la ranita, muy contenta, muy divertida, pero acaba frita. Nos puede pasar como eso, que nos acostumbremos con aquello que nos está enfriando nuestras almas. Porque uno de los graves problemas de la apatía espiritual es que nos impide discernir la realidad de nuestro estado espiritual. Pensamos que estamos bien cuando realmente no estamos tan bien. La ranita se pensaba que esto iba a ser una maravilla y acabó frita, ¿verdad? Déjame leer esto en Apocalipsis. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y lo que no sabes es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, etcétera, etcétera. Sardis, esta iglesia, no tenía la percepción real del estado de su alma y de su espíritu. Y su conclusión, su diagnóstico y su percepción personal sobre su vida espiritual estaba completamente errónea.
Familia, esta apatía espiritual, este adormecimiento espiritual deja nuestros sentidos espirituales totalmente embotados y cauterizados, impidiendo que podamos percibir la realidad espiritual en la que estamos viviendo. ¿Alguien puede decir un amén pequeño? ¿Un amigo? ¿Alguien así? ¿Una grabación? ¿Algo? Ladrido. Familia, necesitamos urgentemente revelación de Dios. Necesitamos urgentemente consejería de nuestros padres espirituales, dirección espiritual de tus pastores, que saben mejor que tú, que saben mejor que yo, en qué momento de nuestra vida espiritual estamos. Tenemos tantos puntos ciegos causados por la apatía espiritual que solo lo pueden ver aquellos que están desde afuera y que tienen una unción especial. Es como el mal aliento. ¿Amén? Pues amén. Un chicle para allá, por favor. Necesitamos la dirección espiritual de nuestros líderes, que saben mejor que nosotros en qué punto nos encontramos y nos van a ofrecer el mejor tratamiento de restauración especial para nuestras vidas. No podemos vivir como la ranita y convivir tanto tiempo con apatía espiritual. Y el Señor nos invita a su encuentro para fortalecernos y renovarnos. Escucha, necesitamos reaccionar de esta situación, buscarle y despertar. Dejamos la ranita, la apartamos, volvemos a Pedro, por favor, seamos bíblicos. Pedro había dado positivo en pandemia espiritual. Pedro había estado siendo zarandeado al máximo nivel. Pedro había dado positivo en apatía, adormecimiento y entumecimiento espiritual. Pero sabes, hay un momento en que Jesús dice, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Hay un momento en nuestras vidas que Dios dice, ha caducado el zarandeo, no hay más. Hay un momento en nuestras vidas donde el Señor desea intervenir porque sabe que es el tiempo y que ha pasado lo suficiente y que el zarandeo ha hecho el trato, el trabajo necesario y oportuno para todo aquello que Dios quiere depositar o impulsarnos en nuestras vidas. Antes quería leer esto, dice, porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá la gloria del Señor y sobre ti será vista tu gloria. Amén. Y esto es tinieblas, zarandeo, hay toda esta opresión espiritual, dice, pero sobre ti amanecerá la gloria. Vamos a Juan 21, vamos a ir rápidos. Yo tengo que ir rápido. Juan 21, 9. Y llega la intervención del Señor. Pedro está descompuesto, deshecho. Pedro está pescando. Pedro ya, ¿verdad? Ya ha dejado el carnet del ministerio. Está vuelto a pescar. Y dice, déjame en el 9. Habría mucho que hablar, pero déjame en el 9. Dice, al descender a la tierra, no es que venían de Marte, ¿no? Pero al descender a la tierra, vieron, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. Dios es espectacular, el Señor es espectacular. Y el Señor, en medio de esa apatía, de esa desconexión, de toda esa frialdad, de todo lo que se estaban apartando, el Señor dice, voy a tomar la iniciativa. El Señor les prepara un desayuno. El Señor prepara unas brasitas, ¿verdad? Una barbacoa como mañana a las 3, ¿verdad? Y prepara unas brasitas, estas eran de pescado, mañana me han dicho que no, que es de otra cosa. Y ahí está el Señor, ¿verdad? Preparando un encuentro especial con Pedro. El Señor le va a ministrar restauración a Pedro. 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, después de haber comido, no te creas que dejaron la comida y qué tal, después de haber comido. Simón, otra vez, después de haber hablado con él. Habló con él,
en su momento del zarandeo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le contestó el Señor, sí, Señor, apacienta mis corderos. 16, segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el Señor le dijo: pastorea mis ovejas, a la respuesta de decirle que sí. Tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí en este encuentro poderoso en la presencia de Jesús, Pedro fue renovado, refrescado y restaurado de una manera impresionante, como solo el Señor lo puede hacer. En ese momento el zarandeo del diablo fue abortado y todo lo que estaba siendo perdido, robado y saqueado de la vida de Pedro, se paralizó. Jesús estaba en el medio. El enemigo ya no pudo entrar más. Se termina el tiempo del zarandeo y comienza el tiempo de la restauración. Se acaba la zaranda y comienza el tiempo de liberación. Se acaba el sacudimiento y comienza el tiempo del avivamiento. Ahí entra el Señor Jesús, ahí entra. Y por la gracia del Señor Jesús, Pedro es rescatado. ¿Rescatado de qué? De lo que le estaba pasando, de su desconexión y su indiferencia con las cosas del Señor, porque eso es lo que le estaba ocurriendo. Tenía una apatía espiritual, es verdad, había sufrido, estaba convulsionado, había negado al Señor, le habían pasado un sinfín de cosas, estaba mal, pero la realidad es que se estaba apartando de las cosas de Dios. La realidad es que se desconectaba de las cosas del Señor. Mostraba la misma cara, pero su corazón estaba cada vez más lejos del Señor. ¿Sabes qué ocurrió ese día? Pedro fue restaurado de nuevo al cuerpo, familia. Al cuerpo del cual se estaba aislando y desconectando. Porque el zarandeo te aísla y te desconecta del cuerpo, pero la restauración del Señor te reconecta y te reposiciona y te ubica en ese lugar para poder seguir haciendo la obra que tenías que hacer. ¿Qué pasó esa noche? El Señor lo reubicó de nuevo en el propósito. Ahí le dijo: apaciento mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿verdad? Y ahí lo reubicó en el propósito. El Señor le asignó un llamado tremendo: apóstol de la iglesia. En esa noche, en esa declaración, en esa restauración, le dijo: apacienta, pastorea mis ovejas, mis corderos. El Señor lo reposicionó a un lugar de influencia espiritual, lo posicionó en un liderazgo y le dijo: vas a ser un apóstol de la iglesia. En esa noche el Señor lo trató. En esa noche se iba perdiendo todo el rastro del zarandeo, todo el ataque, todo el desánimo, toda la depresión, la desilusión, se iba desarraigando de la vida de Pedro y el Señor le iba infiltrando todo aquello que venía del cielo, la impartición, el gozo, la paz, todo el fruto del Espíritu Santo, toda la administración que Jesús podía desatar para liberar y restaurar y sanar, y no solo para eso, sino para poderlo posicionar de luego al cuerpo, porque Él se estaba apartando. Y así interviene el Señor en nuestras vidas para sacarnos de esa apatía. Ahí Pedro empieza a ver con claridad al Señor Jesús, la revelación. Empieza a entenderlo. El Señor Jesús le dice: Pedro, tú no estás para pescar. Tú estás para trabajar en el ministerio de tiempo completo. Yo te he llamado a la iglesia. Yo te he llamado a hacer señales, milagros y maravillas. Yo te he dado autoridad. Te he dado para ser un crack, perdón por la expresión, en lo nuevo que yo voy a fomentar. En el nuevo pacto, Pedro, tú vas a ser alguien muy importante, muy relevante, muy trascendente. Olvídate de pescar. Recibe todo lo que te estoy ministrando. Te estoy posicionando en el cuerpo. Te voy a poner en un lugar de eminencia. Vas a tener autoridad. Lo está poniendo de nuevo en todas las cosas. Cuando días atrás estaba fuera, desconectado, pescando, pasando de todo, frío, distante, apático, entumecido espiritualmente. Pero la obra del Señor Jesús hace que todo ese zarandeo y todo ese ataque satánico desaparezca de un plumazo en nuestras vidas. El Señor lo afirmó y lo integró en el cuerpo. Y como digo, para mí muy importante, lo reubicó en una posición de autoridad en la iglesia. En esa noche cuando lo estaba tratando,
Gracias a esa iniciativa restauradora del Señor Jesús, Pedro pudo experimentar un nuevo reinicio en su vida. El Señor Jesús le hizo electroshock al corazón de Pedro y Pedro revivió de nuevo porque se estaba muriendo. No solo él, estoy hablando de él, pero todos los discípulos. Los de Maús estaban más para allá, había un montón de gente, los discípulos, y lo lees. Y el Señor se había presentado 40 días con ellos. Y el Señor había estado incluso haciendo señales, milagros y maravillas. Pero permíteme la expresión, la capacidad que tiene el zarandeo y el ataque satánico de destruir y desarraigar y deshacer gran parte de nuestra vida, lamentablemente es muy grande. Pero la capacidad de restaurar, avivar y vivificar nuestras vidas de parte del Señor Jesús es superior, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde la sombra de muerte intervino, el poder de Dios lo levantó. Pedro estaba siendo restaurado esa noche. Pedro en ese día, Pedro ni tenía la más remota, en su mente, la más remota capacidad o oportunidad, no sabía lo que iba a ocurrir. Y fue el Señor el que le invitó a desayunar, el que le hizo un apartadito y el que le ministró. No le echó en cuenta sus pecados, no fue condenador, no fue acusador, no le dijo me has negado, no le empezó a machacar, no intervino con todo aquello que podía ser, que podía haber cogido él como condenación y acusación. ¡Nada! Simplemente le ministró restauración, simplemente le dijo ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas de verdad? Demuéstramelo, te voy a poner en un lugar en el ministerio impresionante. Vas a hacer obras maravillosas, vas a entender realmente lo que significa ser lleno del poder de Dios. Gracias al Señor Jesús, Pedro pudo recuperar la visión y la pasión por su llamado, porque la había perdido, iglesia. Yo no sé si tú has perdido visión, pasión, deseo, anhelo, hambre por las cosas de Dios. Pero dentro de un poquito vamos a orar para que Dios te la restaure. Yo no sé cómo está tu corazón en ese sentido, si muchas decepciones, desilusiones, si la multitud de intentos y de cosas no logradas pues han impedido realmente que tengas un corazón dispuesto o has dejado de soñar por lo que sea. En esta noche queremos orar para que todas las consecuencias y secuelas de esta pandemia de apatía espiritual y de zarandeo satánico desaparezcan de nuestras vidas. Para que de un plumazo el Señor pueda restaurar nuestros corazones y nos levante. Dios nos está invitando a un desayuno de restauración. Quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere restaurar todos los traumas y secuelas que ha traído esta pandemia espiritual en nuestra vida. Esta apatía espiritual. Llega el tiempo donde el Señor viene a ajustar cuentas con nuestros enemigos, familia. Dios es el Dios de autoridad y Él ajusta cuentas con el enemigo. Él envía juicio contra los enemigos. Él no permanece impasible. A Él le ha dolido lo que el enemigo le ha hecho a la iglesia. Él no está de acuerdo con el zarandeo, con la sacudida y con toda la intromisión de ataque diabólico que la iglesia ha sufrido. Quizá la ha permitido para levantarnos, pero ha dicho, basta ya. Te quiero levantar, te voy a restaurar, te voy a impulsar, voy a avivar tu llamado, voy a impulsar tu destino. Llega el momento donde el Señor Jesús dice, basta ya, y te voy a vindicar delante del enemigo. El enemigo te quería acusar, avergonzar. El enemigo quería hundirte, pero te voy a vindicar, te voy a levantar, te voy a reivindicar, te voy a poner en el cuerpo, te voy a levantar, te voy a dar la identidad de hijo. Y eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas el Señor Jesús. Él nos vindica delante de nuestros angustiadores. Él pone mesa delante de nuestros angustiadores, ¿verdad? Él nos quiere vindicar. Ya está viendo lo que ha hecho el enemigo. Estoy harto de esta pandemia espiritual. Estoy harto del zarandeo del enemigo. Estoy hastiado, cansado de soportar tanto ataque espiritual. Estoy harto
Y clamo a Dios por una intervención del cielo que desarraigue todo aquello que el enemigo ha provocado en nuestras vidas. Voy terminando. Cuando Jesús inicia su proceso de restauración, como digo, siempre termina el del zarandeo y el de la angustia demoníaca. Cada vez que habla el Señor una palabra y cada vez que le dijo realmente las cosas a Pedro, anuló cualquier decreto demoníaco, anuló cualquier informe negativo que había en contra de nosotros. Sabéis que en la cruz están clavados, ¿verdad?, todos los decretos que están en nuestra contra, y cada vez que Jesús habla a favor de nuestras vidas, destruye toda palabra o toda profecía demoníaca que busca muerte espiritual en nuestras vidas. Cuando Dios nos restaura, es el momento de que el acoso intimidatorio del enemigo termine. Tiene que terminar el tiempo de manto de luto y que venga el manto de gozo sobre nuestras vidas, familia. Tiene que terminar el tiempo de robo, de despojo, del ataque, de la sacudida del enemigo. Cada vez que interviene el Señor, cada propósito tiene sentido redentivo. ¿Qué significa? Que cada vez que opera el Señor es para recuperar, restaurar, para redimir, para aportar, para traer de vuelta todo aquello que el enemigo ha robado. Y la palabra de Dios lo habla así. O sea que se acaba el tiempo de robo y despojo. Y vamos a dejar de deambular y dar vueltas en círculo, porque el Señor nos va a reconducir y va a confirmar nuestros corazones. Veo que Pedro realmente acaba siendo consciente de lo que Dios ha puesto en su vida. Y yo quiero también que esta noche podamos orar para que nosotros seamos conscientes de que por algún momento hemos estado perdidos, desconcertados, desconectados, pero que entendamos que tenemos un llamado a servir en la iglesia y que tenemos un lugar de privilegio y de preeminencia para poder ser útiles para Dios. Y Pedro lo entendió en esa noche. Pedro lo entendió en esa noche. ¿Tengo 5 minutos, pastor? ¿Me das 10? Pedro no veía nada unos días, los días anteriores no veía nada. Como digo, en estados de zarandeo a veces no tenemos una visión clara, pero ese día Pedro comenzó a tener una mirada clara como la que Dios va a traer a nuestras vidas. Él nos va a enseñar a ver las cosas como realmente son. Él va a traer a nuestra vida una visión profética, como yo estaba escuchando esta mañana. Porque en tiempos de zarandeo solo vemos angustia, escombros, destrozos, batallas, pero Dios quiere que veamos conquistas, avances y victorias. Y Pedro ese día le cambió la visión. Él estaba viendo todo lo peor y de repente, bajo la administración de Jesús, pudo ver todo lo que le acontecía por delante. En ese día, él estaba viviendo en el pasado, triste, anclado en el pasado ya. Volvió al pasado a trabajar y en ese día el Señor lo reconectó con el futuro glorioso del cielo. Es increíble lo que hace una intervención sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Y para mí lo último que ocurrió, que para mí es lo más grande con la vida de Pedro, a mi modo de ver, lo más grande en la restauración, es que el Señor en todo este tiempo que había permitido el zarandeo, que ya le había avisado, que comenzó un tiempo de restauración, lo que hizo el Señor Jesús, a mi modo de ver, como yo lo veo en la Escritura, es que Él preparó y acondicionó el corazón de Pedro para posicionarlo para el más grande y tremendo avivamiento que podía tener en su historia. Jesús les habla en la noche de la Pascua, les habla de Pentecostés. 50 días antes les habla de liberación, pero está apuntando a la venida del Espíritu Santo.
En esa noche el Señor les está hablando de las cosas, incluso le está diciendo a Pedro sobre el zarandeo, pero el Señor siempre va más allá. El Señor está apuntando, va a venir la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo va a ser derramado. Volveréis a venir a este lugar, estaréis orando y yo desataré de lo alto algo impresionante sobre vuestras vidas. La restauración de Pedro no es solo eliminar todos los actos negativos que ha hecho el infierno, no solo es despojarnos de todos los ataques tóxicos que el enemigo ha hecho. La restauración no nos posiciona en un terreno neutral. La restauración nos ubica en un lugar para poder ser llevados a una posición de avivamiento. Amén. El Señor no nos deja tan solo en ese lugar de restauración, que ya sería impresionante ser restaurado de todo lo que ha hecho el enemigo. No, toda la restauración, todo lo que Dios tenía pendiente esa noche era para sanar el corazón de Pedro y dejarlo totalmente receptivo, apto para recibir el poder que iba a venir sobre su corazón. Toda la restauración tiene como objetivo un poderoso avivamiento en nuestras vidas. Y eso es lo que esa noche ocurrió. Y el plan estratégico de Jesús para los discípulos estaba funcionando a las mil maravillas. El plan de rescate funcionó, el plan de restauración funcionó, y ahora estaba en el último momento, en la fase final del plan. El broche de oro, la noche o el momento donde iban a recibir al Espíritu Santo. Jesús preparó todo para Pentecostés. Jesús preparó todo para la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Wow. Ese día todos los discípulos, incluso Pedro evidentemente, recibieron una poderosa llenura del Espíritu Santo. Todos los que le recibieron, o la mayor parte, porque de 500 quedaron 120, la mayor parte, ¿verdad? O un buen remanente en este caso, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Todos aquellos estaban desconectándose de las cosas del Señor, se estaban enfriando. Vuelvo e insisto, los de Maús iban a otro lugar y si no llega a ser por el Señor no los hubiera reconectado. Y pasó con un montón de gente. ¿Qué hizo el Señor en todos esos 50 días? Preparó el corazón de sus discípulos realmente para el momento más especial, oportuno, trascendente, impresionante, el momento del detonante y del catalizador más poderoso de los cielos que podía ocurrir en la tierra. El día de la llenura del Espíritu Santo, la promesa que por siglos estaba destinada a caer, iba a llegar ese momento. Y Jesús preparó todo el escenario para que ninguno de los que Él tenía en su mano dejara de recibirlos. Y trabajó para restaurarlos a todos y ponerlos sobre una plataforma, posicionados para recibir la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y ese día se completó el plan estratégico. Rescate, restauración y avivamiento, familia. Rescate, restauración y empoderamiento. Pedro, el enemigo te ha pedido ser zarandeado como trigo. He rogado que tu fe no falte. Pero cuando vuelvas bien, cuando vuelvas restaurado, cuando vuelvas lleno del Espíritu Santo, cuando vuelvas a ser tú, cuando vuelvas a ser lo que el cielo ha diseñado que seas, ministrarás a los que necesitan ser ministrados, trabajarás con aquellos que te necesitan. Pedro, cuando se termine el tiempo de zarandeo, yo estaré preparado para restaurarte y te estaré preparando para algo muy sorprendente en tu vida. Lo que hizo Dios con Pedro no tiene nombre. De estar completamente destrozado y a punto de abandonar al Señor Jesús, a ser empoderado y a ser la referencia de los apóstoles en Israel durante el primer siglo. Iglesia, eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Manantiales, eso es lo que Dios tiene preparado para ti.
Has vivido tiempos de zarandeo, has vivido una pandemia espiritual, has sufrido esa apatía, ese entumecimiento, te has sentido adormecido, has llegado a estar incluso anestesiado. No sé cómo has llegado a estar, pero en estos días el Señor te quiere restaurar, y especialmente en este día Dios lo que quiere hacer es posicionarte en este lugar para derramar de su Espíritu y para ubicarte en el lugar donde debes estar, no solo en un lugar de estatus en la iglesia como liderazgo, sino en el lugar donde Dios quiere que estés, lleno del poder y de la autoridad del Padre, lleno de la herencia de los santos, lleno de todo aquello que te pertenece, con asignación, llamado y destino. Eres heredero de todo lo que hay en el cielo. Y en ese día se cumplió Pentecostés. El nuevo pacto empezó y la iglesia empezó a hacer milagros, señales y maravillas. Y cuando uno mira detenidamente el libro de Hechos bajo la inspiración del Espíritu Santo, puede ver la iglesia como Dios la ve. Cuando tú miras Hechos y lo miras bajo la unción, bajo la percepción, bajo toda esa impartición del Espíritu Santo, tú ves a la iglesia y tú no ves una asamblea, y tú no ves una organización humana, y tú no ves nada que tiene que ver con lo humanitario, por decirlo de una manera. Tú ves algo del cielo. Porque la iglesia es un diseño de reino, es un diseño de Dios creado en el cielo para nosotros, para nosotros en la tierra. La iglesia es un organismo del Espíritu para operar aquí en la tierra. La iglesia es una embajada del cielo que conquista territorios aquí en la tierra. La iglesia está llena de hombres y mujeres comunes llenos del Espíritu Santo para hacer obras sobrenaturales. Eso es la iglesia. Eso somos nosotros, gente restaurada, levantada, empoderada, que había abandonado al Señor, que había negado al Señor, pero por su intervención nos levanta y nos incluye en su poderosa iglesia. La iglesia está llena de gente nacida de nuevo, nacida del Espíritu. La iglesia no tiene nada que ver con la carne y lo natural. La iglesia es del Espíritu. Es parida por el Espíritu, es impulsada por el Espíritu y es continuamente llena por el Espíritu. Nada humano, nada organizacional, nada humanista. Dios no creó la iglesia para que vivamos dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras estrategias, de nuestros métodos, de la metodología, de la sistematología. Dios diseñó la iglesia para que seamos dependientes del Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento, tu naturaleza carnal se quedó a un lado y tu naturaleza espiritual cobró vida. No solamente somos gente natural, sino que somos gente sobrenatural para operar cosas sobrenaturales. Esa es la iglesia. Así es la iglesia llena del Espíritu Santo. Y Pentecostés fue el detonante, el desencadenante de todas las cosas extraordinarias que la iglesia iba a hacer en ese tiempo. Que hoy el Espíritu de Dios pueda también ser el detonante y el desencadenante de todo aquello que tú puedes hacer en tu entorno, en tu escenario, en tu círculo más cercano, en tu familia, en tus amigos, en el colegio, en el instituto, en el trabajo. Que Él sea el detonante. Que hoy Dios venga a restaurarte y a empoderarte. Que hoy venga a liberarte y a traer avivamiento en tu espíritu. Levántate, por favor. Vamos a empezar a orar en un momento. Pentecostés es el modelo. El libro de los Hechos nos muestra a la iglesia fluyendo en la unción del Espíritu Santo. Y todo lo demás son las huellas y el rastro de Dios. Milagros, señales, maravillas, revelación, discernimiento, sueños. Esa era la operativa y la funcionalidad normal, estándar, básica de la iglesia. Pero la pandemia espiritual, la apatía espiritual, el entumecimiento, el adormecimiento ha hecho que la iglesia sea humana, natural e incluso carnal. No podemos tolerarlo. Gracias. No podemos permitirlo. No debemos conformarnos a vivir menos de lo que la iglesia es. Y el problema no es tanto que no lo estamos viviendo. El problema es que nos resignamos a no quererlo ver. Nadie deberíamos conformarnos con una visión menor que lo que Jesús tiene para la iglesia. Nadie.
queremos ser complacientes con aquello que Jesús no lo es. Necesitamos volver al diseño original de la iglesia, un avivamiento, un Pentecostés. Y quizás no seas muy consciente, escúchame bien, por último, no seas muy consciente, pero tu espíritu tiene hambre de Dios. Tu espíritu tiene hambre de avivamiento, porque tu espíritu está diseñado para vivir en avivamiento. No está diseñado para vivir en asambleas. Tu espíritu está diseñado para vivir en avivamiento. Dios quiere que seamos conscientes. Y hoy yo oro para que tú seas consciente de tu mayor necesidad espiritual. Y uno de los anhelos más grandes de tu espíritu es que tu espíritu desea vivir y experimentar todo aquello que Él planeó para ti desde la fundación del mundo. Es tu espíritu. La palabra dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne pelea en contra. Es nuestra responsabilidad que el hambre de Dios aflore y se manifieste. Así que vamos a cerrar los ojos para orar. Vamos a perseguir y alcanzar avivamiento, cueste lo que cueste, familia. El avivamiento va a requerir decisiones mega radicales en tu vida. El avivamiento va a necesitar que seas muy determinado y súper intencional en la búsqueda de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a tener un tiempo de altar de adoración y oración en esta noche, para que después de este día pasemos tiempos prolongados delante de la presencia del Señor. Y por más oposición, resistencia que venga sobre nuestra vida, vamos a mantenernos firmes hasta decidir que el avivamiento llegue a nuestra vida. Vamos a tener un momento de oración. Permite que tu hambre espiritual despierte. Permite que el anhelo de tu espíritu, que está adormecido, que a veces somos sordos porque estamos simplemente oyendo la versión natural. Hay un clamor en tu espíritu. Hay un hambre por más de Dios. Hay un hambre por avivamiento. La iglesia está diseñada para vivir en avivamiento. No te cortes. Dile más de ti, Señor, más de ti. Más de ti, Espíritu Santo, más de ti. Más. Señor, provoca hambre, despierta hambre. Señor, provoca hambruna del Espíritu. Señor, despierta nuestro espíritu hoy.